Espíritu Santo, profecías, sueños y visiones. Amén. ¿Cuál es el estudio de esta hora? Espíritu Santo, profecías, sueños y visiones. Seguro alguno de ustedes ya dirá, bueno, estuve soñando algo, o tuve una visión de algo, o a mí me dijeron algo. Bueno, vamos a hablar este hermoso tema que a veces ha sido tomado con interpretaciones extrañas, y hay algunas personas que han interpretado mal el libro de Joel 2:28 y le han dado pie a una cantidad de ideas un tanto extrañas, y han hecho de las profecías, de los sueños y las visiones temas que no traen bendición sino confusión. Pero con la ayuda del Señor vamos a estudiar en esta hermosa hora esta palabra que tiene mucha sabiduría y poder delante de Dios. A su nombre sea toda la gloria y la honra. Cuando hablamos del libro de Joel, estamos hablando de un libro escrito aproximadamente 830 años antes de Cristo. O sea que estamos hablando de 830 años antes de Cristo. Sí se está ubicando, ¿verdad? Y ya se habló de una profecía del derramamiento del Espíritu Santo. Los que han estudiado el libro de Joel, y quiero también hablarle a los amigos que no han estudiado quizá este texto, se habla de allí de una plaga llamada langostas. También se habla de la oruga y también se habla del saltón, que son animales que estaban atacando a Israel en ese tiempo. Es decir, en los tiempos que se escribió la profecía de Joel, había una hambruna en Israel, y la hambruna había llegado por causa de las langostas, que era una plaga que estaba acabando con todo el alimento. Este período de Israel era un período sombrío, donde había hambre, tristeza y dolor, y el profeta Joel utiliza este período para hacerle entender a Israel que había hecho cosas negativas y por eso había un juicio delante de Dios. Y vamos a leer lo que dice el versículo número 12, aleluya, Joel 2:12. Pero quiero hacerles leer aquí cuando dice el libro de Joel 2:28, y después de esto derramaré, 2:28 por favor, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Bueno, les voy a explicar qué quiere decir y después de esto. Después de esto, después de que hay derramamiento del Espíritu Santo. Mucha gente quiere recibir el poder del Espíritu Santo. Muchas personas quieren tener una manifestación grande de Dios en su vida. Pero hay pasos que se necesitan dar antes de tener esta maravillosa experiencia. ¿Cuántos lo creen y le dan gloria a Dios? Entonces, después de esto, ¿a qué se refiere al después de? Vamos a mirarlo aquí en la misma palabra de Dios. Joel 2:12 nos da la primera explicación del antecedente para ser lleno del Espíritu Santo, según la profecía de Joel 2:12. Dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Escriba por favor, número 1, ¿qué es lo que se necesita para ser lleno o que haya derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida? Número 1, un convertimiento. ¿Puede darle gloria a Dios? Un convertimiento con todo el corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Ya les expliqué, la profecía de Joel vino en un momento en que en Israel había abundancia o hambruna. Hambruna.
¿Y cuáles eran los animales que estaban acabando con la cosecha? Las langostas. Y esa hambruna era por causa de ¿qué? De un juicio que Dios había tomado a la nación. Entonces el profeta, que representa el pensamiento de Dios, les dice: para salir de esa hambruna, para salir de ese juicio, para salir de esa enfermedad, para salir de esa escasez, para salir de esa gran necesidad, que necesitan recibir el poder del Espíritu Santo. Y para recibir el poder del Espíritu Santo, primero deben ¿qué? Convertirse. Dígalo fuerte, primero deben ¿qué? Convertirse. ¿Con qué? Con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Porque habla de esta conversión con el corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Porque la condición de conversión lleva de parte de nosotros un acto de reconocimiento. Y cuando una persona se convierte, lo hace con quebrantamiento. No es que en la iglesia nos encanta que nos vean llorar, ni siempre nos gusta darnos de llorones, no. Pero la Biblia dice que cuando Dios lo toca algo, aquí hay amigos, señoritas, jóvenes que nos visitan, cuando Dios nos toca algo aquí en el corazón y uno reconoce que ha hecho cosas negativas, ahí viene un lloro y un lamento. O sea que si ustedes nos ven llorando en la iglesia, no es porque fingimos, no es porque queremos llamar la atención de alguien, no, es porque dentro de nuestro corazón suceden cosas que nos conmueven, que nos quebrantan, que nos saturan, que nos llenan, que nos hacen entender los errores y nos volvemos al Señor. A su nombre sea la gloria. Versículo número 13. Segundo antecedente, lea allí el versículo 13. Rasgad vuestro corazón, podemos leerlo juntos. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, en grande en misericordia, y que se duele del castigo. Número 2, ¿cuál era? Rasgad el corazón. ¿Por qué le explico esto? Porque en Israel tenían la costumbre que si alguien cometía alguna falta ante Dios, ¿sabe qué hacían? Rasgaban su vestido en señal de dolor, en señal de congoja, en señal de arrepentimiento, y se colocaban cilicio o ceniza en la cabeza en señal de dolor. Pero ahora el profeta les dice: no rasguen su vestido, no hagan cosas externas, más bien necesitan ustedes rasgar el corazón. ¿Cuántos le dan gloria al Rey? ¿Cuántos le dan aplausos si cree que Él se lo merece? Hay poder en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué les dice? Rasguen el corazón. Número 3, versículo 16. Estamos mirando los antecedentes para el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuál era número 1? Convertíos con todo el corazón. Número 2, rasgad vuestros corazones. Número 3, está en el versículo 16. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. ¿Qué está diciendo allí? La número 3 es lo siguiente: que la consagración o el quebrantamiento ya no debe ser particular, sino debe ser congregacional. Ahora Dios les dice que la reunión se santifique, es decir, que cuando nosotros venimos al templo tengamos el mismo sentir
de quebrantarnos, de adorarnos, de santificarnos para que la gloria de Dios se derrame. Y le hablo a los hermanos que ya llevamos en el camino de Dios. El Señor sí está interesado que toda la congregación se santifique. Se lo digo otra vez, el Señor sí está interesado que toda la congregación se santifique, que toda la congregación se santifique, que se quebrante, que se entregue en adoración. Y el versículo 17 nos da otro antecedente. Versículo 17: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones no se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? La número 4 es que en el altar lloren los sacerdotes, los ministros del Señor. Primero empieza con ¿qué? Primero, conviértete de todo corazón. Segundo, rasga tu corazón. Tercero, santifica la reunión. Y cuarto, los sacerdotes lloren delante de Dios. A su nombre, gloria. Entonces, cuando una persona dice: yo quiero tener profecía, yo quiero tener sueño, yo quiero tener visiones de Dios, primeramente debe pasar esto. Hay personas que se acuestan y no oran y sueñan cosas feas. Entonces eso responde ¿a qué? A situaciones que vivieron. No son cosas de Dios. Hay personas que están visionando dolor, muerte, catástrofe. Es por los temores que tienen las personas. O hay personas que a veces en el nombre del Señor se declaran profetas y empiezan a profetizar cosas que gana un candidato político y no gana, profecías hasta dentro de los campeonatos de fútbol y no se dan. Profetizan prosperidad a gente y nunca prosperan. Profetizan a sanidad a personas que nunca se sanan. Profetizan a hombres que se van a casar con ciertas personas y nunca se casan con ellos. Entonces esas profecías son falsas, son vanas y engañosas, porque lo que estamos diciendo antes de la profecía, de la visión y de los sueños, se necesita conversión, rasgar el corazón, santificar la reunión, y los sacerdotes que lloren delante de la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Cuánto le dan aplausos al Rey de Gloria? Dele aplausos al Rey de Gloria. Aleluya. Entonces vamos otra vez al texto del 2:28, que es nuestro texto de estudio central, que dice: y después de esto, ¿ya comprendió que era después de esto? ¿Después de qué? De convertirse. ¿Después de qué? De rasgar el corazón. ¿Después de qué? De santificar la congregación. ¿Y después de qué? De que los sacerdotes lloren. ¿Se da cuenta que el derramamiento del Espíritu Santo no es algo así que la persona dice: quiero derramamiento del Espíritu Santo? No, hay un proceso maravilloso. ¿Y qué dice? Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Diga gloria a Dios. Quizá usted, como lector de la Biblia, lo ha leído mucho esto, pero quizá no lo ha comprendido bien. Y le voy a explicar qué significa derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y le voy a pedir que preste mucha atención. Hay dos tipos de interpretaciones. Unos dicen: qué bendición que el Espíritu de Dios se derrame sobre quien sea, sin importar su condición, sin importar lo que haga. No se refiere a eso.
Ya leímos primero, se necesita antecedentes, conversión, quebrantamiento, santificación y lloro delante de Dios, declarando nuestras faltas. Una vez que toda carne haga eso, viene el derramamiento del Espíritu Santo. Pero aquí viene lo más interesante. ¿Por qué dice sobre toda carne? Le voy a explicar a qué se refiere. Mire, sobre toda carne, porque cuando vino esta profecía del derramamiento del Espíritu Santo en Israel, habían fuertes jerarquías, y el Espíritu Santo no era para todo hombre, solamente era para ciertas personas que tenían características particulares. Llámense sacerdotes, llámense profetas, llámense ancianos de la escritura, llámense personas de experiencia y llámense personas de un linaje especial. Sí, me explico, ¿verdad? Pero ahora la profecía de Joel dice: no, Espíritu Santo para toda carne. A ver cuánto le dan alegría por esto. Espíritu Santo para toda carne. Y empieza allí, aleluya, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Allí viene dos características. Se pensaba que el Espíritu Santo era solamente para ancianos y hombres adultos y de renombre en la sociedad de Israel. Pero ahora dice: no, hay Espíritu Santo para vuestros hijos. Bueno, gloria a Dios. Y dice la profecía: y una mejor noticia, para vuestras hijas. ¿Cuántos alaban al Rey? Hay personas que tildan a la sociedad de Israel y la bíblica como muy conservadora, muy arcaica, muy machista. Y a veces se toman, dicen: no, allí en la iglesia todo ese tema machista. No, la Biblia dice aquí que el Espíritu Santo estaba siendo prometido para los hijos y también para las hijas. ¿Cuántas damas aquí dan gloria a Dios? ¿Se da cuenta? Para vuestros hijos y para vuestras hijas, cosa que no se daba anteriormente, porque estaba reservado más al plano masculino. Pero ahora el profeta Joel dice: hay para toda carne, y esa toda carne pueden ser hijos y también pueden ser hijas. Hay poder en el nombre de Jesús. Y allí empieza con tres tipos de acercamiento. Y vuestros, número uno, ancianos, repita, vuestros ¿qué? Ancianos soñarán sueños. Diga gloria a Dios. Bueno, los ancianos, empieza por la gente más longeva, por la gente mayor, y le dice: en el derramamiento del Espíritu Santo, las personas ancianas van a soñar sueños. Y no se refieren a sueños comunes y corrientes, porque estoy cansado del trabajo, me acuesto y sueño. No, sueños inspirados en Dios, sueños motivados por Dios. Diga gloria a Dios. Los ancianos soñarán sueños. Y también que dice: y vuestros jóvenes verán visiones. Hay poder en el nombre de Jesús. Entonces la profecía del derramamiento del Espíritu Santo incluye profecía ¿para quién? Para los hijos y las hijas. Sueños ¿para quién? Para los ancianos. Y visiones ¿para quién? Para los jóvenes. ¿Cuánto le damos gloria al nombre del Señor? Bueno, esa palabra de Joel 2:28 tuvo un cumplimiento casi después
de 800 años. Repita, ¿después de cuántos años? 800 años. 800 años, y esa palabra tuvo el cumplimiento aquí, cuando la Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 2, el versículo número 1, nos dice lo siguiente. Vamos a leerlo con fe. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, diga gloria a Dios, y estaban juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Diga gloria a Dios. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Alabanza, gloria. El mismo libro de Hechos 2:16 dice lo siguiente, 2:16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea que el apóstol Pedro sabe que está diciendo: lo que está pasando aquí fue profetizado ¿por quién? Por el profeta Joel. ¿Cuántos años antes? 800 años. ¿Qué había dicho el Señor por medio de Joel 800 años antes? Que iba a haber derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sobre quién? Sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Alabanza. ¿Qué le quiero decir? Que la profecía, escríbalo o grábelo en su alma, la profecía, los sueños y las visiones no se pueden entender si no vienen inspiradas por el poder del Espíritu Santo. Le digo otra: la profecía, los sueños y las visiones son promesas de parte de Dios cuando alguien recibe el verdadero poder del Espíritu Santo. Le doy otra: la profecía, los sueños y las visiones se derraman primeramente cuando el corazón se convierte, se rasga el alma, se limpia y se santifica el pueblo, y los sacerdotes lloran delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Puede darle aplausos al Rey si usted lo cree. Puede darle aplausos al Rey si usted lo cree. Alabanzas. Entonces, ahora vamos a escribir esto: malos entendidos acerca de la profecía, de los sueños y de las visiones. Si le gustaría comprender, ¿verdad? Escríbalo. Se confunde, escriba, a los profetas del Antiguo Testamento y el don de profecía del Nuevo Testamento. Hay muchas personas que en este tiempo se hacen llamar profetas y quieren actuar como Elías, como Jeremías, como Eliseo. Pero hay que entender que todas las profecías del Antiguo Testamento tenían un criterio: mostrar al Señor Jesucristo. Y el último profeta, ¿quién fue? Juan.
Juan el Bautista fue el último profeta, porque él fue el profeta que dijo: después de mí viene uno más poderoso que yo los bautizo en agua, pero él los bautiza en Espíritu Santo y fuego. Gloria al nombre del Señor. Seguro ustedes están aquí y han escuchado, y los que siguen esta transmisión dirán: pero la Biblia sí habla de profecía en el Nuevo Testamento. ¿Sí o no? Sí habla. Vamos a mirar el texto. Primera de Corintios, aleluya, 14:3. Vamos a leer Primera de Corintios del 14, 1, 2 y 3 para comprender mejor este tema. Primera de Corintios 14, 1, 2 y 3. Vamos a leerlo. Seguid el amor. ¿Podemos leerlo, hermanos? Seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Siguiente. Pero el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Diga gloria a Dios. Una cosa es escríbalo o grábelo. Una cosa es el profeta de oficio del Antiguo Testamento, cuando los profetas de oficio del Antiguo Testamento tenían ese oficio, cuando el Espíritu Santo no era para todo el mundo. Y otra cosa es el don de profecía que se derrama en la iglesia para toda carne. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Antes del día del Pentecostés, el Espíritu Santo era para ciertas personas con características particulares. Después del día del Pentecostés, el Espíritu Santo es para toda carne, que se convierte, que rasga el corazón, que se santifica y que llora delante de la presencia de Dios. Entonces, diga gloria a Dios. Entonces, el don de profecía es distinto al profeta del Antiguo Testamento, porque el profeta del Antiguo Testamento decía: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Pero después del día del Pentecostés ya no hay ese tipo de personas que tienen particularidad de decir: vino a mí palabra de Jehová diciendo, sino que hablamos la palabra dicha por el Señor Jesucristo y la palabra inspirada por Dios, y hablamos con autoridad en el nombre glorioso de Jesús. Alábele al Rey. Entonces, ¿para qué es la profecía? Para tres cosas. Ahí está. Número 1, edificación. Número 2, exhortación. Y número 3, consolación. ¿Puede repetirla? Número 1, número 2, exhortación. Y número 3, consolación. Pero a veces se piensa que el profeta de este tiempo, como lo llaman, es una persona que adivina. Es una persona que tiene espíritu pitónico, que dice, te voy a profetizar con quién te vas a casar, te voy a profetizar de qué te vas a morir, te voy a profetizar dónde vas a ganar dinero. No, eso no es profecía. Según la palabra de Dios, dice que la persona que habla, aleluya, ¿con qué? Con la autoridad de Dios en palabra de profecía, edifica. ¿Qué es lo que hace? Edifica espiritualmente, exhorta, no regaña. Hay personas que piensan, dicen: yo tengo don de profecía porque regañan a todo el mundo.
eso no es, aleluya, don de profecía. La exhortación es cuando la persona está pecando y el Señor a través de la palabra lo invita a que se vuelva de su pecado. La exhortación no son retos, no son gritos, no son regaños, no son justiciamientos humanos. La exhortación de Dios es la que llega al alma, es la que convence al pecador, es la que hace notar la falta, es la que lo hace volver de su pecado y le da consuelo y esperanza para su alma. ¿Cuántos pueden adorarle? 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 ¿Cuántos pueden adorarle al Señor? Aleluya. Entonces usted, querido hermano y amigo que está aquí, los que escuchan esta palabra, no se dejen engañar de ese espíritu profético que a veces suelen decir que personas tienen. El espíritu profético o el don de profecía, ¿qué es lo que hace? Exhorta, edifica y consuela. ¿Sabe cómo se mueve? Es que en este tiempo, por ejemplo, alguien está predicando la palabra, o si Dios fluye ese don maravilloso, es como que usted se encuentra con alguien y a ese alguien le dice: hermano, vuélvete a Cristo, que lo que estás haciendo está mal, vuélvete de tu falta. Pero a usted no le contaron nada de esa falta, sino que Dios trató con su vida. Mire, y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Yo recuerdo tanto, un día estaba orando en una congregación antes que empiece el culto y me arrodillé a orar y no supe ni siquiera quién había venido porque estaba orando con mis ojos cerrados, por supuesto, y entró un joven a la iglesia y cuando él estaba orando, yo no sabía ni quién era el que estaba orando. El Señor tomó mi vida y estando mirando para allá, Él cambió mi timbre de voz y empezó a hablar en voz alta y en voz fuerte y lo llamó por su nombre y por el apellido de esa persona y le dijo que estaba actuando en un pecado de adulterio y que tenía que cambiar su vida, porque si no lo hacía venía lamentablemente el juicio de parte de Dios. Este muchacho se levantó corriendo de donde estaba y se arrodilló y empezó a llorar y empezó a pedirle perdón al Señor Jesucristo. ¿Quién me dijo a mí que él vivía en adulterio? Humanamente nadie, pero allí estaba el Dios Todopoderoso que conoce lo que el hombre y la mujer hacen en lo más escondido de su recámara y en lo más profundo de sus pensamientos. El Señor conoce bien las cosas. Adórelo. Cuando Ananías y Zafira vendieron la propiedad y quisieron engañar a Pedro, Pedro le dijo: ahí están los hombres que sacaron a tu marido y a ti también te sacarán. Y todos se llenaron de asombro. ¿Sabe por qué? Porque el don de profecía que Dios le da a la iglesia es un don maravilloso, no para que la gente se llene de orgullo, sino para que el pueblo de Dios tenga temor, tenga respeto, tenga reverencia por este evangelio poderoso al cual adoramos y servimos. Por eso la Biblia dice en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha encendida. Esta palabra llamada Biblia es que la palabra, repítalo, la palabra ¿qué? Profética más segura. Si usted dice quiero profecía, lea la Biblia. Aquí está profecía.
quiero que me profeticen, lea la Biblia. Aquí hay profecía. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Pero precisamente la Biblia dice en 2 de Pedro 2:1. Si estamos comprendiendo bien este estudio bíblico. ¿De qué estamos hablando? Espíritu Santo, profecías, sueños y visiones. Es un estudio bíblico que usted lo está comprendiendo bien. 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también, ¿qué? Falsos, ¿qué? Profetas. En el pasado dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos profetas o maestros. Maestros, ¿sabe? Ahí, ¿sabe qué está diciendo? Que los falsos profetas del Antiguo Testamento son iguales a los falsos maestros de este tiempo. Dígame si lo va entendiendo. Entonces, toda persona que dé una enseñanza fuera de la sana doctrina se convierte en un falso profeta, porque es un falso maestro. Y la palabra del Señor dice: estos falsos maestros o profetas, ¿qué harán? Introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pero lo más doloroso lo dice el 2: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, léalo, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hay personas que han hecho y se llaman profetas. Estaba mirando en estos días que preparaba este estudio que un falso profeta o maestro en una parte dice que va a sacar los espíritus malos de una mujer. Y mire, ¿sabe cómo los hace? De una manera grotesca y aberrante. ¿Cuál es? Dice que el espíritu malo había entrado por los labios de esa mujer, y ese falso profeta, en medio de un templo, dentro donde habían personas, dice que iba a sacarle el espíritu malo por los labios y la come a besos de manera totalmente contraria al pudor y al orden. Imagínese, y toda la gente aplaudiendo como el falso profeta le saca el supuesto espíritu malo a una mujer, dándole besos en su boca. La gente se cree ese tipo de cosas absurdas porque no lee la palabra de Dios. Pero cuando alguien lee la Biblia, no se deja engañar, porque conoceréis la verdad y la verdad es la que te hace libre. ¿Cuánto le dan aplausos al verdadero? A su nombre sea la gloria. Al hablar acerca de los sueños, la Biblia habla de los sueños. Si yo le pregunto sobre los sueños en el Antiguo Testamento, ¿a quién recuerda usted? Dígalo. A José, el soñador y el intérprete de sueños. Él soñó, entonces todos recordamos a José como el que soñaba e interpretaba los sueños. Pero aquí hay algo, escuche bien. Los sueños después o en el Nuevo Testamento ya no son tan comunes. Solamente en el Nuevo Testamento se hablan de 6 ocasiones que las personas recibieron un mensaje en sueño. Y 4 de estas ocasiones, escríbalo, son reveladas a José, el esposo de María, madre de Jesús. En el primer sueño de Mateo 1:20, estamos en los sueños, no es para que se duerman, aleluya, es para que puedan recibir la palabra. Gloria a Dios.
¿Qué dice Mateo 1:20? Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció ¿en qué? En sueños. Y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces a José le apareció el Señor con un mensaje ¿en qué? En sueños. Ahí está. Vamos a mirar San Mateo 2:13, el segundo ejemplo cómo Dios le habló a José en sueños. San Mateo 2:13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece hasta que yo te diga. Es la segunda vez que Dios le habló a José en sueños. Y en Mateo 2:19 es la tercera vez que dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. La tercera vez. Y la cuarta vez, Mateo 2:22, que dice en el nombre de Jesús: pero oyendo Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allí, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Diga gloria a Dios. Ahí vemos que el Señor le habló en sueños ¿a quién? A José. Pero esto no fue sino antes del derramamiento del Espíritu Santo. Después que se derramó el Espíritu Santo, ya no vemos textos bíblicos donde se mencionen que hubo personas que recibieron mensajes en sueños. Incluso unos días antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, una mujer sí tuvo un sueño. San Mateo 27:19 nos dice lo siguiente. San Mateo 27:19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, hablando de Jesús, porque hoy he padecido mucho en sueños. ¿Por qué? Por causa de él, ¿verdad? Entonces la esposa de Pilato no pudo dormir en esa noche y estaba mirando a Jesús. ¿Y cómo lo miraba? Inocente. ¿Y cómo lo miraba? Lleno de bondad. Y esa mujer se levantó y dijo: no te metas en ese problema, esposo mío, porque ese hombre llamado Jesús, a quien lo quieren matar, es un hombre bueno, es un hombre justo, es un hombre inocente. Ahí vemos que Dios incluso trató con una persona que tenía poder jerárquico, le habló a través de un sueño. Hay poder en el nombre de Jesús. Pero después del derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, quiero darles una noticia: ya no hay textos bíblicos donde se diga que hay sueños. Y usted dirá: pero yo sí sueño, hermano pastor, y sueño cosas. Bueno, le quiero decir, bíblicamente en el Nuevo Testamento, después del día del Pentecostés, no hay ninguna persona donde diga la Biblia que un hombre y una mujer soñaron para recibir un mensaje de parte de Dios. ¿Cómo le parece? Usted dirá: ¿y ahora qué pasa? Bueno, pero el mismo Dios que también dio la profecía de Joel es el mismo Dios de ahora. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? El que dio la profecía de Joel es el mismo Dios de ahora y dijo: los ancianos soñarán sueños. Pero en el Nuevo Testamento ya no se ven sueños después del día del Pentecostés. Entonces creo que usted, si está bien atento, ¿verdad? Creo que usted y creo que yo
entendemos que Dios tiene allí cierto propósito. ¿Sabe qué está diciendo? Ahora es mejor dejar de soñar y es bueno ver la palabra de Dios. Creo que es mejor guiarse por la palabra del Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen que es así? Pero le voy a dar una, no noticia, una palabra alentadora. No quiere decir por eso que Dios se limite a tratar con alguien a través de un sueño. Sí, para que no se asuste y diga, entonces pastor, ahora me robaron los sueños. Un día me dijo una hermana. No, un día me pasó que había una hermana que quería bautizarse, pero ella no tomaba la decisión y no tomaba la decisión. Y un día ya íbamos a hacer los bautismos y estaban todos los hermanos listos para el bautismo. Y cuando yo la veo a ella ya con su ropa lista para el bautismo, y le pregunto al diácono, pero ella no es la que quería bautizarse dentro de un año. Y el diácono sonriendo me dice, pastor, le comunico que la hermana se acostó anoche y dijo, yo no me quiero bautizar, no quiero bautizarme, no me voy a bautizar mañana. Y cuando ella estaba acostada, sueña, y ella contó que se ve en un lugar donde había un río, me contó, dice pastor, yo iba cruzando un río y ese río venía lleno de agua sucia, de piedras, de palizada, y ese río era tan fuerte y yo me venía dando vueltas y estaba totalmente asustada. Y ella dice que soñó que una voz le dijo, sal de aquí, yo te voy a llevar a otro lugar. La toma de la mano, dice ella, y la pasa a otro río limpio, cristalino, de aguas transparentes. Ella no lo pensó dos veces y dijo, este sueño viene de parte de Dios. Y me atrevo a decirle que fue así, porque se bautizó como hace 15 años y permanece fiel sirviéndole al Dios Todopoderoso. Aplausos al Rey. Aplausos al Rey. Aplausos al Rey. Pero mire, hay personas, escúchelo bien que esto es interesantísimo. Hay personas que sueñan cosas que les pasaron en la vida. Hay personas que fueron maltratados de niños, golpeados de niños, abusados de niños, y ellos siguen soñando eso y tienen esos traumas en sus sueños. Eso no es de Dios, es una situación que el Señor quiere que supere. Hay personas, en cambio, que no quieren que les pase algo y sueñan. Usted en mi internet hay una cantidad de personas que dicen, si sueñas que estás en un lugar alto y te vas al vacío, ¿qué significa? Y le salen unas explicaciones. Si sueñas que se te caen los dientes, ¿qué significan? Y hay una cantidad de interpretaciones. Si sueñas que vas corriendo y te están siguiendo perros, ¿qué significan? Y la gente le da interpretaciones. Y en esas interpretaciones hay muchas cosas que son ideas humanas, porque el hombre sueña lo que vivió, lo que quiere vivir y lo que no quiere vivir. ¿Sí me está escuchando? Lo que vivió, lo que quiere vivir y lo que no quiere vivir. Pero quiero decirle, hay personas que a veces se confunden y han soñado. Dice, yo soñé que me iba a casar con tal hermano. Un día un hombre llegó a una iglesia y entró por primera vez a la iglesia y dijo, yo soñé que me casaba con tal hermana. Y él vino y me dijo, pastor, en esta iglesia yo me quedo. Y le dije, ¿por qué, hermano? Porque yo soñé que me iba a casar con una hermana y la encontré, es la que está allá de vestido tal.
Y yo lo quedo mirando de pie a cabeza y como que me asusté. Y él me dice: ¿por qué se asusta? Si Dios me mostró en un sueño que en esta iglesia yo me voy a quedar, porque yo me soñé que me casaba con una hermana y es la misma que estoy viendo ahí. Y yo le dije: un problema muy grande, ese sueño no es de Dios. ¿Y por qué no va a ser de Dios? Porque esa hermana está casada y tiene 3 hijos, aleluya. Imagínense, la gente a veces sueña lo que quiere vivir, los gustos que quiere vivir, pero esta iglesia no se deja llevar por impresiones ni anhelos humanos, sino por propósitos de Dios. No le quiero decir que Dios no le permita tener un sueño, pero todo sueño que Dios le dé debe ser inspirado en Él. ¿Cuánto le dan aplausos al Rey de Gloria? Y la última, ¿cuántos les parece muy interesante esta enseñanza? Muy interesante. Y la última, las visiones. Las visiones, con esto acabamos. Las visiones, ¿qué son? Son manifestaciones sobrenaturales del poder del Espíritu Santo. ¿En el Antiguo Testamento hubo visiones? Sí, muchas visiones. ¿Se acuerda usted de alguna visión del Antiguo Testamento? ¿Se acuerda? Ustedes que leen la Biblia, aleluya. ¿Las visiones de quién? De Isaías, amén, capítulo 6. Vi yo al Señor sentado en un trono alto sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima había querubines, había serafines, y tomó unas tenazas del fuego y le dijo: es quitado tu pecado y perdonada tu culpa. Esa es una visión maravillosa. Las visiones de Ezequiel, de los carros de fuego, las visiones de Daniel, visiones maravillosas. Pero cuando ya viene la manifestación de Dios en carne en Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo, después del derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, ¿hubo visiones, sí o no? A ver, ¿hubo visiones, sí o no? ¿Sí o no? Eso, diga gloria a Dios. Sí hubo visiones, y vamos a mostrarla, lo que dice nuestra hermana. Hechos capítulo 10. Sí hubo visiones, gloria a Dios. Versículo 9. Hechos capítulo 10, versículo número 9. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Esta hermosa palabra. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaron a la ciudad. Pedro, lea, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Cuál es la hora sexta? Las 12 del día. ¿Y qué dice? Y tuvo gran hambre y quiso ¿qué? Comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Éxtasis. Ahora éxtasis ya se llama un tipo de droga, ¿verdad? Pero aquí éxtasis equivale a visión. Tuvo que una visión. Pedro estaba en oración, aleluya, porque la oración trae visión. Diga gloria a Dios. La oración trae visión. Si usted ora, tiene visión. Y visión es ver con los ojos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? ¿Cuál fue la visión? Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres y de reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Esa fue la visión. Ver una sábana que caía y una cantidad de animales de todo tipo, y una voz que le decía, ¿qué le decía? Pedro, mata y come. ¿Y sabe qué respondió Pedro? Dijo: sí, encantado, lo voy a hacer. No, Pedro, ¿qué dijo? Ayúdeme, hermano. Pedro, ¿qué dijo? En el nombre de Jesús. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Mire las visiones como son, porque Pedro era un judío, y los judíos no comían todo tipo de animales, porque habían animales limpios y animales
inmundos. Y allí aparecían animales inmundos. Y Pedro dijo: no, yo no voy a comer cosas inmundas. La visión, acuérdese, querida iglesia, la visión es mostrarle al hombre y a la mujer de Dios cosas que él no las entiende, cosas que él no las sabe, cosas que él no las conoce. Bueno, los que han tenido alguna experiencia de esas, digan amén. Y los que quieren tener alguna experiencia de esas, digan gloria a Dios. Mire, cuando usted tiene una visión, Dios le muestra cosas lindas. Le digo otra vez, cuando Dios le da visión a usted, le muestra cosas muy lindas y maravillosas. Eso se la muestra, es lindo. Y quiero invitarle a la iglesia que entre en esa esfera de lo sobrenatural, de lo maravilloso. Este evangelio tiene un poder maravilloso. Dios le muestra lo que va a hacer con su vida, con su familia. Un día yo estaba bautizando a un hermano y lo bauticé en el nombre de Jesús, y apenas lo bauticé, él se levantó y levantó las manos. ¿Y sabe cómo yo lo vi? ¿Sabe cómo yo lo vi? No se lo dije a él, pero ¿sabe cómo yo lo vi? Lo vi predicando la palabra, siendo un pastor y anunciando el evangelio a muchas personas. Lo vi claramente. Y ahora es un pastor que predica la palabra, aleluya, y está anunciando el evangelio de Cristo. Son visiones que Dios le da. Alabanzas, hay personas que Dios le muestra visiones, y ha visto personas que se aparentan ser buenos. Dios los muestra claramente el espíritu malo que tienen para entorpecer la obra de Dios. ¿Cuántos levantan sus manos a los cielos? Hay poder en el nombre de Jesús. Oh, aquí está su gloria. Versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron allí a un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba, léalo, en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Cuál era la visión? Que Pedro le vaya a predicar a la primera familia no judía, es decir, los gentiles. Pedro dijo: yo no creo que para los gentiles haya salvación, pero el Señor le dijo: lo que yo lo santifiqué, no lo llames tú común, ni lo llames inmundo. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos en esta noche queremos visión? Les pregunto, ¿cuántos queremos visión? Les pregunto, ¿cuántos necesitamos visión? Alabanza. Alabanza. ¿Sabe con qué empieza todo esto? ¿Con qué empieza todo esto? Le dijimos del inicio. ¿Con qué empieza todo esto? Aleluya. Primero, rasgando el corazón. La visión no es porque comí algo que me cayó pesado y soñé cosas, no. La visión es rasgando el corazón. Hoy me sentía tan a gusto con el Señor y con la iglesia, porque estamos en esta jornada de oración. Y decía que tiene el corazón del hombre cuando busca su rostro. Y hoy, antes de que amanezca, ya los hermanos habíamos terminado de orar y nos volvíamos a casa. Podíamos estar durmiendo, pero ¿qué tiene para que alguien se levante antes que amanezca y venga a buscar el rostro de Dios? A la tarde llegaron otros hermanos y se quedaron clamando al Dios.
Y hoy termina el culto y hay otro grupo que se va a quedar clamando al Señor. ¿Sabe por qué? Porque esto empieza rasgando el corazón, convirtiéndose con oración y ayuno, santificando la congregación, y que nosotros los pastores lloremos en la presencia de Dios. Tirará la valla. Sarabatashaya. Quiero decirle a alguien que escucha esta noche, escúchelo con toda su alma. La iglesia no se debe dejar llevar por acciones novelescas. No, la iglesia necesita, y le voy a pedir que alguien me ayude a clamar. La iglesia necesita que de entre nosotros se levanten hermanos y hermanas con visión espiritual. No se escuchó muy fuerte ese amén. Necesita la iglesia que el Señor levante hombres y mujeres con visión espiritual. Necesita la iglesia hombres y mujeres que tengan sueños inspirados en Dios. Se lo digo otra vez, sueños inspirados en Dios. Y necesita la iglesia que haya exhortación, edificación y consolación por medio del don de profecía. Y que haya en la iglesia abundante derramamiento del Espíritu Santo. A veces se dice: ¿por qué en la iglesia no hay milagros? ¿Por qué ya en la iglesia no hay sanidades? ¿Por qué en la iglesia ya no hay visiones? ¿Por qué en la iglesia no hay profecía? Y Dios pregunta: ¿por qué en la iglesia no hay quebrantamiento? ¿Por qué en la iglesia no hay humillación? ¿Por qué en la iglesia ya las oraciones son más cortas? Los ayunos son más cortos, las vigilias son más cortas, el buscar a Dios se está cambiando. Pero si la iglesia se volviese al Señor con todo el corazón, con ayuno, con lamento, con clamor, veríamos en medio de este lugar cosas maravillosas. ¿Cuántos en esta noche quieren venir a rasgar el corazón? Póngase de pie y dígale: Señor, derrama tu gloria. A los que están siguiendo esta palabra en sus casas, rasguemos el corazón. Apláudalo, apláudalo, apláudalo. Rasguemos el corazón. Alabanza, alabanza, alabanza. Rasguemos el corazón, apláudalo, apláudalo. Oh, rasguemos el corazón. Vamos a aplaudirle, vamos a aplaudirle, vamos a aplaudirle a Él. Alabanza. Oh, derrama de tu espíritu ahora. 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 Apláudalo, apláudalo. Apláudalo, apláudala. Apláudala. Vamos todos a aplaudirle, 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 vamos todos.